y compartir pantalla. Entonces estamos en formación estelar. Ok. Bueno, me escuchan, ¿cierto? Todo bien, ven mi pantalla y eso. Ok, gracias. Bien, no sé si tienen dudas sobre la clase anterior o algún punto que querían que explicara de nuevo o algo que comentar. Ok, voy a seguir entonces. Entonces, estábamos viendo una perspectiva esquemática de formación estelar mm, para introducir conceptos básicos que son útiles en general en astrofísica estelar. Am, y bueno, entonces partimos con esta idea de colapso de una nube homogénea de una sopa primordial hecha de hidrógeno y de helio. Entonces consideramos que dentro de esa nube homogénea hay una esfera y vemos si acaso esa esfera cae bajo su propio peso. Entonces vimos que en la aproximación de fluido, un elemento de volumen de la esfera tiene una trayectoria descrita por esta ecuación de movimiento. Am, y vimos el caso extremo de cuando no hay presión, es decir, de que la nube es suficientemente enrarecida para que el fluido caiga bajo su propio peso, sin resistencia. Entonces ahí con conservación de la energía pudimos escribir la velocidad de caída y calculamos el tiempo de caída libre y vimos que el tiempo de caída libre solamente depende de la densidad inicial. Entonces, si esa densidad es constante, es decir, si no depende del radio inicial, entonces el colapso ocurre homogéneamente en el sentido de que ningún elemento de volumen alcanza los que son más internos. Em, entonces, después argumentamos que en la práctica la nube no es primordial, tiene algo de polvo, y ese polvo, al calentarse, puede emitir radiación de cuerpo negro, y esa radiación puede escapar de la nube si es que la nube es óptica, es atómica o molecular. Porque los rasgos, o sea, digamos, esas especies ligadas, como hidrógeno atómico o molecular, interactúan con la radiación a través de transiciones específicas. Entonces no interactúan con el continuo electromagnético, sino que solamente en cierta frecuencia. El grueso del continuo puede pasar de largo, y entonces, incluso si se llegara a calentar debido a la disipación de energía gravitacional en energía interna, esa energía interna igual se va a disipar mediante radiación, y por lo tanto la caída libre es una buena aproximación cuando puede ocurrir ese enfriamiento. ¿Ok? Eso se los cuento nomás. Y entonces esa escala de caída libre es buena para la primera etapa de colapso, hasta que llegamos a una temperatura interna suficientemente alta como para ionizar hidrógeno. Y en esa situación ya la nube no se enfría tan fácil porque la nube es opaca. El hidrógeno ionizado interactúa con todo el espectro electromagnético. Y llegamos entonces a un sustento de presión. Y el otro extremo de la caída libre, entonces, es cuando tenemos equilibrio, es cuando ya en la ecuación 16, la ecuación de Euler, o la ecuación de movimiento para el fluido, es la que vemos acá, la ecuación 16, dice que entonces si hay equilibrio, no hay aceleración, y se balancea el gradiente de presión con la aceleración de gravedad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos escrito ahí. Y vamos a manejar esta ecuación para demostrar un teorema importante que se llama el teorema del virial. Entonces,
La idea es, ahí tengo el truco, vamos a tratar de desarrollarlo acá durante la clase. Entonces, la idea es integrar el equilibrio hidrostático. Entonces, integro de 0 a R al radio de la esfera. Ok, entonces hay que imaginar acá que tenemos una esfera de radio R en equilibrio. Entonces, multiplicamos la ecuación de equilibrio hidrostático por 4pi r cubo por dp de r del lado izquierdo, y al lado derecho entonces voy a tener la integral de 0 a r de 4pi r cubo en menos por g por m de r rho partido por r cuadrado. Y esto vamos integrando en dr. Entonces acá le pongo el dr también. Entonces, ok, del lado izquierdo vamos a hacer una integración por partes. Voy a, entonces eso va a ser igual a 4pi r cubo por p, integrado entre 0 y r, menos la integral de 12pi r cuadrado por p dr, entre 0 y r. Si me equivoco acá en mi integral, por favor me corrigen. Ustedes están mucho más entrenados que yo en hacer estas integrales. Entonces eso es menos. Ahí al lado derecho, aquí voy a reconocer, esto es bien fácil, es simplemente 4pi r cuadrado de r. Esto de acá es el elemento de volumen. Por g, por la masa encerrada en ese radio de r, rho partido por r cuadrado. Y se me fue una potencia de r acá. Y esto de acá del lado derecho tiene el buen gusto de ser simplemente la energía gravitacional de la esfera. ¿Cierto? En cambio del lado izquierdo entonces voy a tener 4pi. Primero, antes de desarrollar, notar que tenemos una condición de borde. En condición de borde que la presión en R es 0. O sea, decir de que esta esfera no tiene, no hay una presión externa, está en el vacío. ¿Okay? La presión en la superficie entonces sería 0, y la presión, claro, y entonces en el origen la presión es muy alta, pero acá tenemos un R que mata a este término, entonces con esta condición de borde. Entonces finalmente tenemos que la integral de 0 a R de 12pi voy a hacer un paso más acá, voy a poner aquí 4pi r cuadrado por p de r, y hay un signo menos y hay un 3 que se factoriza acá, y al lado derecho tengo menos la energía, tengo la energía gravitacional. Entonces, al final tenemos una relación interesante que nos dice que esto es, lo podríamos reescribir el lado izquierdo como la presión promedio multiplicado por el volumen de la esfera. Es decir, sería la integral de 0 a R
por 4πr cuadrado p dr. Y, bueno, dividido por el volumen simplemente es la integral de 0 a r de 4πr cuadrado de r. ¿Okay? Entonces, eso sería V por la presión promedio. Y acá estoy escribiendo un poco de manera compacta. Todo esto de acá sería la presión promedio. Aquí es la presión promedio. Ok, entonces llego finalmente a que la presión promedio es, la presión promedio entonces es menos la energía gravitacional de la esfera partido por 3. Eso se tiene que cumplir en equilibrio hidrostático para una esfera homogénea. Es decir, una esfera con simetría esférica. Podría la densidad depender del radio. Entonces, la presión promedio dentro de la esfera tiene que ser igual a la energía gravitacional de la esfera partido por el volumen. Eso es la ecuación 21 que tengo acá. Se llama el teorema del Virial. Es muy importante. Lo vamos a ver en varias formas. Esta no es tan común, pero así partimos en este enfoque. ¿Ok? Entonces, y aquí tengo que dividir por el volumen. Entonces, lo que queremos hacer ahora es ver que podemos relacionar esa presión promedio con la energía interna, es decir, la energía térmica total adentro de la esfera. Sería la energía almacenada en energía en cinética microscópica. ¿Ok? Entonces, para hacer esa relación, primero quiero recordarles que la presión la podemos escribir como n tercio del promedio de P punto B. Entonces acá tenemos típico física estadística adentro de con un recipiente con partículas, ¿ok? Y entonces acá este recipiente tiene temperatura, o sea, temperatura T y presión P. ¿Ok? Y entonces tenemos ah, un recipiente con una superficie de delta A acá en el borde. ¿Ok? Imaginemos entonces el ejemplo que estoy tomando acá, que vamos a poner el eje Z aquí, y queremos ver cuál es la presión que se ejerce sobre la pared, sobre esta tapa. ¿Ok? Entonces, las partículas chocan con la pared del recipiente, ¿ok? Y así como para hacer un cuento corto, um, imaginamos que la mitad de las partículas viaja hacia más Z y la otra mitad hacia menos Z, ¿ok? Y entonces la fuerza que se ejerce sobre la tapa superior, entonces la fuerza neta, la fuerza ejercida sobre delta A, entonces sería delta F, llamémosle así, que es la presión multiplicada por el área, ¿ok? Y eso es igual al número de partículas que chocan con la pared en un tiempo delta t, dividido por ese tiempo delta t. Es decir, es el momentum que entregan las partículas al chocar con esa pared durante un tiempo delta t. Es decir, lo voy a escribir así. Entonces, el número de partículas que chocan van a ser n veces el número de partículas que alcanza a chocar, que son las que están adentro de este volumen. ¿Ok? Entonces, esto de acá sería el volumen que incluye las partículas que van a alcanzar a chocar con la tapa en el tiempo delta t. ¿Ok? Y entregan entonces, cada una de ellas entrega un momentum 2pz hacia la pared. Y bueno, tenemos en realidad que tomar en cuenta la componente z. Esas son este es el dibujo que estamos haciendo. Esta es la pared. ¿Ok? Entonces tengo acá partículas que viajan con componente de z hacia la pared. Y las que alcanzan a chocar son las que están en este volumen de acá. ¿Okay? Este volumen de aquí sería entonces el que tiene altura Bz por delta t. Y la base de aquí, esta de acá, sería el delta. Esto de acá es el volumen y n es el número la densidad de número de partículas.
Y todas estas partículas que alcanzan al chocar el delta T entregan 2 pesetas de momentum a la pared al rebotar sobre ella. Y bueno, claro, en realidad todas las partículas no van, no tienen toda la misma velocidad. Y- pero lo que vamos a hacer como truco es decir que, bueno, vamos a decir de que la mitad de las partículas viaja hacia la derecha, para no tener que integrar la maxwelliana, que sería la manera correcta de hacerlo. Vamos a simplemente decir que la mitad de las partículas viaja a la derecha con con un cierto promedio de ZPZ, ¿ok? Y eso por delta T delta. Entonces de acá ustedes pueden ver que P es entonces n medios por VZ PZ. Ah, y me comí un factor 2 del momentum acá, entonces en realidad no hay un n medio. Lo vamos a poner aquí. Y por otro lado, ahí después argumentamos que tenemos isotropía del espacio, y entonces esto es un tercio de V.P. Ok, este V.P es VXPX, VIPI, VZPZ. Entonces VZPZ simplemente es un tercio de esto en promedio. Y llegamos entonces a la ecuación 24 que les quería mostrar. Sí, claro, P es n tercio de P.B. Si no les gustó ese argumento de las partículas que viajan hacia más z y la otra mitad hacia menos z, eh, simplemente podemos ver que funciona bien, por ejemplo, para un gas clásico no relativista de partículas de fermiones, bariones, con masa, quiere decir, que no van a la velocidad de la luz. Entonces ahí el P.B es m por b al cuadrado. Y por otro lado, sabemos que en promedio, un medio de mb cuadrado es 3 medio kT, por el teorema de equipartición. Eso es en realidad la definición de temperatura. Entonces, vemos acá que recuperamos la ecuación de gas ideal, nkt. ¿Ok? Entonces, funciona bien para un gas ideal. Y bueno, también para el cuerpo negro, el gas de fotones, eso sí que viajan a la velocidad de la luz. Y en ese caso el P.B simplemente es P por C. Y tenemos entonces que la presión es un tercio de N por el promedio de PC. Que serían como dos extremos que vamos a estar considerando en lo que queda. En lo que viene, quería decir. Entonces, en el caso normal, es decir, no relativista, cuando tenemos una velocidad termal mucho más chica que la velocidad de la luz, podemos reescribir el teorema del Virial, esta ecuación 25, que es... sí, en ese caso, la presión, claro, volviendo entonces al caso no relativista, el Virial decía que la presión es menos la energía gravitacional partido por V con un factor 3. Y acabamos de ver que también eso es igual um, a NKT, por la ley de gravedad. Entonces, puedo escribir que menos la energía gravitacional es 3 veces NKT, 3 veces por N por a ver cómo lo hago aquí. Voy a multiplicar por 2 y dividir por 2 KT. Entonces aquí voy a tener 2 veces el número total de partículas dentro de la esfera multiplicado por 3 medio de KT. Y esto de acá es la energía de cada una de las partículas. Entonces esto es nada más que la energía interna. El número de partículas multiplicado por la energía cinética de cada partícula es la energía microscópica y sería entonces la energía interna de la esfera. Entonces llegamos a esta nueva versión del teorema del Virial, que es la más conocida, que dice entonces de que 2 veces la energía interna más la energía gravitacional es cero.
O también podemos escribirlo así, la energía total, que sería la suma de la energía cinética, la energía interna más la energía gravitacional, es menos la energía cinética, o también es un medio de la energía gravitacional. ¿Ok? Entonces, esto es interesante porque podemos sacar al tiro algunas conclusiones. Vemos que si consideramos una masa dada, por ejemplo, una masa solar, y, vemos que si esa masa solar está concentrada en un radio R, entonces la temperatura promedio de esa esfera va a ser más alta a radio más pequeño. Mientras más compacta la esfera, más alta la temperatura, que es lo que igual está de acuerdo con intuición. ¿Ok? Em, entonces, para fijar idea, tenemos, por ejemplo, la energía gravitacional de la esfera es algo como gm cuadrado partido por r, ¿no es cierto? Sería como aprox la energía gravitacional de la esfera. Entonces, si yo contraigo la esfera, ah, la delta, hay pérdida de energía gravitacional, la energía gravitacional es aún más negativa. Si yo achico r, esto crece, pero tengo menos, la energía gravitacional es negativa, aún más negativo. Y entonces yo, para mantener equilibrio, tengo que aumentar la energía interna, para que se cumpla esta relación, ¿no es cierto? El teorema del virial. Si yo le digo, tengo una masa m, y yo empiezo a contraerla, la achico el radio, significa que va a aumentar la energía interna por esta relación, ¿ok? Si tengo que darle la mitad de lo que perdí en energía gravitacional, se lo tengo que dar en energía interna, y solamente la mitad, el resto, la otra mitad, tiene que disiparse de alguna manera, típicamente en radiación. ¿Ok? Entonces, la otra manera de ver esto de acá es decir que para que se mantenga el radio constante, si hay una estrella que brilla, que tiene una luminosidad estelar, imaginemos el Sol, ¿no? Que mantiene su radio constante, se pierde energía a través del brillo de la estrella, ¿ok? Se pierde energía. Y yo entonces, para poder mantener la estrella a un radio fijo y cumplir con el teorema del virial, necesito agregar energía, porque necesito dar justo la misma cantidad de energía que la que pierde en la superficie. ¿Ok? Entonces, para que eso funcione, hay que regular el proceso de fusión nuclear, que es el que provee la energía al interior de la estrella, y tiene que ser una regulación, pero justo, tiene que calzar justo. Es justo la energía para mantener el equilibrio. Y resulta que funciona bien en la máquina estelar. Bueno, ahí está el Sol desde hace miles de millones de años. Ah, hay un mecanismo de autorregulación que vamos a ver en su momento, pero este teorema del billar se tiene estas tres consecuencias, que, que son interesantes notar. ¿Okay? Entonces, el fondo apunta a que debe existir ese proceso de autorregulación dentro de una estrella. Si acaso se empieza a desencadenar la fusión nuclear en el interior, y empieza a producir una reacción en cadena que ya no es controlado, entonces hay demasiada liberación de energía nuclear en el interior, y la estrella se expande y termina su vida. Entonces, esto es un concepto que vamos a ir desarrollando en lo que queda del semestre. Hay otro caso bien interesante notar, es el caso extremo del caso relativista. Entonces, en ese caso, en el caso relativista, es decir, cuando la presión está dada por esta expresión, tenemos un gas de fotones, la presión está dominada por el gas de fotones, entonces, o está dominada por partículas que van a muy alta velocidad, cerca de la velocidad de la luz. Entonces, la presión simplemente es 1/3 por V por N, partido por V, es la misma expresión que tengo acá, por PC, y eso sería entonces 1 partido por 3V, por el número de partículas, por la energía cinética de cada una. Esta es la energía E igual P por C, sería la energía de un fotón, y entonces sería la energía total cinética
de la esfera. ¿Ok? Entonces, eso junto con el teorema Virial, que la presión es menos un tercio de eje partido por V. Entonces tenemos que la presión es menos un tercio de la energía gravitacional partido por V, y a su vez es un tercio de la energía interna partido por V. Eso nos dice que la energía total es la suma de la energía gravitacional más la energía interna, y tiene que ser cero, exactamente cero. Entonces, eso dice de que si hay una pequeña perturbación en este equilibrio entre la energía interna y la energía gravitacional para una estrella ultrarrelativista, vemos que no se cumple en la condición de equilibrio hidrostático, y la estrella o colapsa o se expande, pero no se queda en el mismo radio. ¿Ok? Significa que entonces que cuando tenemos el interior de una estrella que es demasiado caliente, entonces ya llegamos a esa situación de inestabilidad, y la estrella explota, es un equilibrio inestable. ¿Ok? Entonces, esto es interesante, eso es lo que conduce a la masa máxima del corazón estelar y el colapso final de la estrella en un agujero negro. Entonces vamos a seguir desarrollando estos conceptos, pero son las consecuencias directas que podemos sacar del teorema del Virial, que describe entonces el equilibrio hidrostático, que es el caso extremo opuesto en el caso de contracción gravitacional. Entonces teníamos la caída libre y después tenemos este otro caso extremo, que es el equilibrio, que está descrito entonces por el teorema del Virial. Muy importante teorema del Virial. ¿Profe? Ok, entonces, sé que acá estoy Aló. yendo un poquito rápido, pero esto está súper bien descrito en los libros. Nos vamos a volver a ver estos conceptos de todas maneras. Acá seguro tienen un montón de preguntas, pero les pido, vamos a seguir avanzando, porque estos conceptos los vamos a volver a revisitar, pero sí espero que estén suficientemente motivados para recordar en memoria el teorema del Vial, en especial en esta forma, ecuación 26. Ok, entonces, así, antes de pasar a las condiciones de colapso, una extensión del teorema del Virial, cuando tenemos lo que llamamos un polítropo, pero da lo mismo su nombre cuando tenemos grados internos de libertad. Es decir, acá yo les hablé del caso del gas ideal, yo les dije cuando la energía por partícula era 3 medios de kT, un medio kT por cada grado de libertad. Estamos describiendo un puro átomo, ¿no es cierto? Pero si tengo una molécula diatómica, entonces ahí la energía por grado de libertad es 5 medios de kT, ¿no es cierto? Tenemos el grado de libertad de translación del centro de masa, más 2 grados de libertad de rotación de la molécula. ¿Ok? Entonces, estos son los grados internos de libertad que estamos diciendo. Y en ese caso vamos a desempolvar unos conceptos de termodinámica, ¿ok? Y vamos entonces a recordar que bueno, tenemos acá volvemos a hacer la termodinámica del pistón, ¿ok? Acá tenemos un gas, y este gas entonces ejerce fuerza sobre este pistón, ¿ok? Ahora tengo presión. Entonces, en una expansión adiabática, la variación de energía interna tiene que ser igual a PdV. ¿Ok? Entonces acá tengo una pared adiabática. No intercambia calor con el externo, con el medio externo, entonces la variación de su energía interna es solamente a través de trabajo sobre el pistón. ¿Ok? Y en ese caso, también sabemos que para la compresión o expansión adiabática se cumple que P por V a la gamma es constante. Son cosas que debieran sonarle un poquito de termodinámica. Entonces es una curva adiabática para la expansión adiabática. Entonces, de esta expresión vemos que el D de P por V a la gamma es cero, y también eso es igual a V a la gamma por dp
más P por dV por gamma. Ok, entonces con eso podemos reescribir la primera ecuación, el dEK igual a menos P dV. Eso entonces va a ser igual a em, em, claro, el P dV entonces va a ser igual a D a la... A ver, este P dV es entonces 1 partido por gamma con menos más aquí entonces por D a la gamma de P. Eso. Estoy bien acá, o estoy... A ver, creo que aquí me estoy carrileando un poquito. ¿Cómo era el razonamiento acá? Lo que quiero llegar a demostrar es esto, que la energía interna es P por V partido por gamma a la menos 1. Y claro, eso deriva de la ecuación 30 y lo voy a hacer al revés, simplemente diciendo que, bueno, si eso es verdad, entonces lo puedo diferenciar de esa forma por D de PV, y eso es 1 partido por gamma a la menos 1 de P de V más V de P. Y Profe, puede que sea que falta la regla de la cadena nomás, em, ¿cierto? al diferenciar B a la gamma. No me acuerdo. Em, Ahí aparece un gamma menos 1. acá sí es el DPV, ¿no? Para mí fue como evidente cuando describí esta transparencia, ahora no lo veo. Quizá alguno de ustedes me pueda ayudar. En el fondo, esto es lo que tengo, esto es lo que no recuerdo. Esta parte de acá, la que me tiene, se me olvidó, que no me memoria. El PD a la gama. No me acuerdo. ¿Profe no me escucha? Ah, Oh, El bien, profe usted necesito no harto que escucha. conversar. No sé si alguien se le ocurre ahí para ayudarme un poquito. Diga, Tamara, por favor, a ver si me puede salir de mi apuro acá. Parece que no, ¿cierto? no escucha. Triste. No escucho. Va. Eh, acabo de cachar que no me funciona el parlante. A ver, un momentito. Un momentito. Mm, acabo de cachar de que no tenía bien seteado el parlante. A ver. ¿Algo ahí me escuchan? Sí, profe, A no ver Profe sé no si ahí. lo escucha. escuchaba usted. Aló, aló. Lo Aló. escuchamos, profe. No escucho. A ver, ahí sí. Aló. Aló, Profe, aló. Una prueba. No. Profe, profe, Tratar de nuevo ahí. Vamos mal. A ver. Um, aló, aló, aló. ¿aló? ¿Se escucha? Qué Nada de desastre. nada. Aló, aló. Mm, ¿por
qué no funciona? ¿No escucha, profe, no? ¿Alguien sabe lenguaje de señas? Así como para decirle a nosotros. En bola tiene puesto que la salida de audio del Zoom no sea la weá. Oh, Aló, aló, aló. Casi. ese. Ahí debiera funcionar un poco, por lo menos. Está bajito, pero Aló, ¿Aló? sí, ¿Aló? muy bajito, pero logro. Ya. ahí. Bueno, no sé si alguien tenía una idea para ayudarme ahí. Puede ser la regla de la cadena al diferenciar B a la gama. Ahí sale el gamma menos 1, creo. A ver, regla de la cadena. Un poquito más arriba. Eh, En el igual a cero parece. Sí, en el igual a 0, al diferenciar P por B a la gama, ¿Ya? diferenció primero P, o sea, de P por B a la gama y después puso gamma P por DD. Y faltaría como un gamma menos 1 en algún lado, en alguna potencia, Ah, o algo por el estilo. Claro. claro. Ya. Eh, eh, Sería esto en realidad. A ver, y las transparencias son. Ah, claro. Ok. Sí, ok. Miren, estoy dando jugo acá. Yo creo que mejor P a la gama es efectivamente V a la gama de P más, claro, el P por gamma, por V a la gama menos 1 de B. Eso. Em, vale, mire, probablemente es trivial esta cuestión, pero ah, no, claro, esto es la diferencial de TV, yo necesito otra cosa acá, que era relacionar, claro, y de ahí sí, eso es cierto, pero no nos sirve, sino que es simplemente decir de que D de PV es P de V más B de P, y el, este B de P lo relaciono, voy a relacionarlo con, claro, y esto es cero, eso es, pues. Entonces, entonces tengo que V por dp más gamma P de V es 0. Por ahí va, ¿cierto? Entonces, ahí sí sale el, em, tengo entonces que el P de V, claro, menos P de V, entonces es, ¿cómo le cuento? Es, no, voy a hacer al revés, el D de PD es entonces PDB y el VDP entonces es menos gamma PDB más PDB. Gracias por su paciencia, 1 menos gamma por PDB. Y ahí entonces reconozco que el DEK,
que es menos P de D, es entonces menos PV partido por 1 menos gamma. Y ahí recupero entonces la ecuación 30 y la energía interna entonces es P por V partido por gamma de la menos 1. Y entonces usamos de nuevo esta versión del teorema lineal, ahí reemplazamos P con la energía gravitacional y llegamos entonces finalmente a esta versión del teorema lineal que es la más general, que depende entonces de gamma. Para el gas ideal monoatómico, el gamma es 5 tercios y se recupera lo anterior, lo que teníamos. Es 5 tercios menos 1 por 3 va a dar 2. Y tenemos el mismo teorema lineal que antes. Y en el caso ultra relativista, el índice adiabático es 4 tercios. Entonces, la estrella es ligada, es decir, estable, no explota, si acaso el índice adiabático es mayor a 4 tercios. Entonces esto, disculpen ahí haberme trapicado un poquito. Es interesante ver cómo la estabilidad de la estrella tiene que ver con su composición y su índice adiabático. Una conexión ahí con el equilibrio termodinámico entre la estrella. Bueno, quiero ahora seguir hablando del colapso estelar y ver entonces cuál sería la condición para que colapse una esfera bajo su propio peso si es que tiene una temperatura dada. O sea, si supongamos que no estamos en equilibrio, ¿ok? Tenemos una nube, y dentro de esa nube entonces hay una cierta temperatura T y una masa M, y esto es un radio R. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la condición para que esto de acá caiga bajo su propio peso? Entonces, eso es cuando, por ejemplo, la energía total es negativa, es decir, de que esta nube está ligada. Si la energía total fuese positiva, entonces esta nube no estaría ligada y las partículas se podrían entonces escapar de la nube. Entonces necesitamos que este forme un sistema ligado, y si tomamos como una energía de referencia la energía potencial en infinito, la energía total tiene que ser negativa. La energía cinética más la energía potencial gravitacional. Y eso, si estamos hablando de todas las partículas, se refiere a la energía interna, que está en medida T, más la energía gravitacional. La energía gravitacional acá es, bueno, algo como gm cuadrado partido por p. Entonces este f lo vamos a poner como un 1, ¿no? Es el coeficiente f, que sería 5 tercios para una esfera. ¿Ok? Entonces, esta condición de que la energía total es negativa, conduce al criterio de Jeans, que la masa de Jeans de que la masa de la nube tiene que ser superior a la masa de Jeans para que colapse. Entonces acá se me olvidó poner una tarea, acá es importante que lo desarrollen ustedes, es un problema típico. Entonces hay colapso, entonces tenemos que la energía total es negativa, esto acá como un sistema ligado. Si la masa de la esfera es más grande que la masa de Jeans, y la masa de Jeans entonces está dado por esta relación de acá, en que el m barra es la masa promedio de las especies que componen la nube. ¿Okay? Entonces, porque la nube podría estar, por ejemplo, si la nube es una nube de hidrógeno molecular, entonces la masa promedio es 2 veces la masa de un átomo de hidrógeno. Entonces, si además tiene helio y tiene algo de metales, pues típicamente esto de acá es un mu por mh, en que el mu es del orden de 2.3 aprox, de memoria. Entonces, el m barra es el peso promedio de las partículas dentro de esta esfera. Entonces, les pido que por favor ustedes confirmen de esta masa mínima para que la energía total sea cero, o sea, sea negativa. ¿Okay? Y esta misma condición se puede también imponer en la densidad, simplemente poniendo este criterio, que la densidad de Jeans es 4 tercios por pi, perdón, sería eso, por pi r cubo, a la menos 1 multiplicado por la masa de Jeans. ¿Okay? Entonces, acá yo parto de una esfera que tiene un cierto radio R,
y quiero saber cuál es su densidad crítica, y va a ser entonces la densidad de jeans. Entonces es un criterio súper simple, que dice que que la densidad es superior a la densidad de jeans, va a colapsar. Entonces, a modo de ejemplo, acá tengo el típico ejemplo de la nube de saco carbón. En esta foto reconocen aquí la Cruz del Sur, probablemente varios de ustedes lo han visto. Es fácil de ver desde Chile. Tenemos la suerte de tener el centro galáctico y la Cruz del Sur fácilmente visibles desde latitudes australes. Y acá, entonces, en el pedazo de la Vía Láctea, siempre, que probablemente han notado que hay una manchita, y esa mancha, entonces, se llama el saco carbón. Está pegadita, entonces, a la Cruz del Sur que ven acá, y entre la Cruz del Sur y el Centauro, este Alfa Centauro y el Beta Centauro. Entonces, esta nube que se llama el saco carbón, sabemos, bueno, con técnicas de observaciones de gas molecular, son técnicas de observaciones radio en realidad, que la masa de esta nube es como 1000 masas solares. Y también podemos estimar la temperatura de la nube, por ejemplo, observando el cuerpo negro del polvo interestelar que está dentro de esta nube difusa. Y resulta que la temperatura es como de 20 Kelvin. Entonces, con esa temperatura y esa masa, yo calculo acá la densidad de jeans, ¿okay? Entonces pongo la masa aquí, 1000 masas solares, y la temperatura de 20 Kelvin, y veo entonces que la densidad de jeans es 10 a la menos 22 kilos por metros cúbicos. O sea, una densidad de número de partículas de hidrógeno atómico de como 100.000 partículas por metro cúbico. ¿Okay? Entonces, 100.000, pues no estamos hablando de un ambiente muy enrarecido. Pues, ¿se acuerdan más o menos cuál es el volumen que ocupa un mol a condiciones de temperatura que son normales en gas acá en la Tierra? Un mol. Es como de memoria es como 20 litros, algo así. Y acá tenemos un metro cúbico, o sea, 1000 litros, tiene solamente 100.000 partículas, no, ni siquiera un mol. Entonces, esto acá es muy enrarecido, ¿ok? Y es lo que se observa en la zona más difusa de la nube. Entonces, como si yo les digo, tomo efectivamente el promedio de toda esta nube y divido por su radio, que son un par de años luz, entonces me va a dar esta densidad. Esta densidad corresponde a la densidad promedio de la nube completa, y efectivamente diría entonces que esta nube está ligada al criterio de Jeans, ¿ok? Entonces eso nos lleva a pensar que, bueno, que esto está ligado, pero que digamos, que la nube entera deberá colapsar. Pero no tenemos estrellas de 1000 masas solares, tenemos estrellas de una masa solar, ¿ok? Y para formar una estrella de una masa solar, volviendo a la ecuación 34, la densidad de Jeans, que sería la masa de Jeans dividido por el radio, por el volumen, quería decir, tenemos entonces que la densidad de Jeans es 1.000.000 de veces más grande, ¿no es cierto? Porque acá la masa entra al cuadrado, el denominador al cuadrado, la masa total. Entonces, si les digo, ¿cuál es la densidad para condensar una sola masa solar? No 1000, sino que una sola, necesitaría una densidad 1.000.000 de veces más alta. ¿Ok? Entonces esto acá sugiere de que, tenemos este siguiente escenario, tenemos una nube grandota que es el carbono acá, que entonces esto empieza a colapsar, y a medida que va aumentando la densidad, entonces a medida que va aumentando la densidad, entonces ρ aumenta con el colapso, y ahí entonces disminuye la masa de Jeans, hasta llegar a una masa de Jeans de una masa solar. Entonces la idea es que empieza este colapso a gran escala, y una vez que aumenta la densidad, empiezan a formarse zonas de formación estelar, que serían las protoestrellas. Y entonces esto de acá sería una sola masa solar. Entonces eso es como el escenario, bien moviendo las manos, que estamos envisionando. Tenemos que la densidad de Jeans crítica para poder colapsar corresponde a la densidad difusa del saco carbón,
Esta es una nube, es una nube que no contiene protoestrellas por ahora, es una nube inerte, si quieren, está recién empezando su colapso, ¿ok? Está ligado, se va a colapsar, acá está la nube, y a medida que se va a ir contrayendo, van apareciendo zonas más densas, como esta, por ejemplo, esta por acá, y ahí aumenta la densidad, y si aumenta la densidad, entonces eso corresponde a una masa más pequeña, y uno se imagina entonces de que para poder formar masas, o sea, estrellas de masa solar, necesitamos partir de un colapso de gran escala, empieza el colapso de gran escala, y luego se prosigue por el colapso de regiones más compactas. ¿Okay? Entonces eso es como cualitativamente, y bien moviendo las manos, lo que esperamos del criterio de Jeans, que es simplemente que la energía total sea, perdón, que la energía total sea negativa. De que la energía total sea ligada, significa que no se va a disipar la nube, que forma un sistema ligado, cuando la energía total es negativa, y entonces eso se va a ir colapsando, y a medida que se va cayendo, va aumentando la densidad y va disminuyendo la masa de Jeans. ¿Okay? Entonces, eso es como el escenario que estamos viendo para formar estrellitas. ¿Okay? Pero es un escenario bien cualitativo, como está diciendo. Las tendencias hoy en día en la formación estelar consideran otros escenarios, también como por ejemplo, que tenemos una estrella caliente, una supernova, que explota y empuja el medio interestelar en su vecindad, que son el material que hay entre las nubes, y lo comprime. Entonces genera acá una sobredensidad, lo que se llama un choque, shock en inglés. ¿Okay? Y entonces aquí, al aumentar la densidad, ocurriría el colapso estelar. O sea, o vientos estelares fuertes, o explosiones de supernova, o el argumento anterior, que es ambos juntos, de distinta manera, generaría entonces el colapso, la formación de corazones protoestelares, son esas condensaciones más pequeñas, del orden del tamaño de una masa solar. Y bueno, acá les muestro un ejemplo de lo que hay en la realidad. En la realidad es mucho más complejo. Acá tenemos el plano galáctico, de una observación extraída por el satélite Planck, que hizo una cobertura de cielo completo, en realidad para medir la radiación de fondo, pero en esa misma misión también habían dos satélites, Planck y Herschel, y acá del lado derecho tienen un pedazo del plano galáctico, bien grande, que tienen el plano galáctico, y este pedacito de acá hay un zoom a la izquierda, que está observado por Herschel, en que las zonas azules son más calientes y las zonas rojitas son más frías. Entonces vemos estrellas calientes que empiezan a ionizar su entorno, y ven que dibujan como burbujitas, donde justamente se forman esta estrella más calentita. Y acá tienen, los puntitos rojitos son estrellas de formación más débiles, más pequeñitas. Bueno, partimos con esa idea de que el medio interestelar, o sea, esta nube que forma estrellas es una esfera, pero en realidad es como esto la realidad. Acá tenemos 4 paneles. Acá, los 4 paneles son observaciones de la línea de hidrógeno atómico a 21 centímetros. Esto de acá es una transición entre hiperfina, que se llama dos estados de transición que tenemos cuando el protón y el electrón tienen el mismo spin y cuando tienen el spin opuesto. Eso genera esta línea de 21 centímetros, a larga longitud de onda, muy famosa porque son las primeras observaciones del contenido atómico o molecular en general del gas en el medio interestelar. Y gracias a esa línea, entonces en los primeros experimentos de astrofísica en astrología radio enfocaban esta línea. Y acá hay un ejemplo en la nube grande de Magallanes, ¿no es cierto? El Large Magellanic Cloud. Entonces, en este recuadro, en esta parte de acá, se muestra la intensidad total. Voy a dibujarlo aquí. Acá tengo la intensidad total, que sería la integral debajo de la línea. Esto de acá es lo mismo que escribir
la integral a lo largo de la velocidad. Si yo les digo que la velocidad se relaciona entonces con, por el efecto Doppler, con el corrimiento bajo la línea. O sea, tenemos un espectro así como para una posición, acá tengo intensidad específica, en función de la frecuencia, una línea espectral es así. Entonces, esto de acá muestra el área bajo la línea, lo que está en este recuadro de acá. Esto es la intensidad integrada, y esto es el pico, en cambio, es esta posición de aquí, es el máximo. Entonces, este de acá es intensidad específica, esta intensidad, arriba a la izquierda, intensidad específica, y abajo tengo la intensidad integrada, pero solamente en los canales rojos, es decir, acá voy a dividir esa línea en dos, en que tengo, esto es bonito, tengo una parte azul y la otra parte en rojo, por el efecto Doppler. Entonces, esto corresponde al rojo y esto al azul, no me acuerdo cuál, pero muestra que hay rotación. Es decir, que esta nube, entonces, esta galaxia, satélite de la Vía Láctea, entonces tiene rotación, y acá tenemos justamente el efecto de rotación, este es el sector rojo, digamos, y este sería el sector azul. Entonces tenemos, esta es la situación, tenemos el observador acá, y bueno, acá está la galaxia en cuestión, ya, circular, no sabemos cómo es, no, mejor que no, no circular, mejor así como un disco achatado, y entonces hay una parte roja, mal. La parte roja sería la que se aleja de nosotros, entonces sería como algo así, y la parte azul sería la que se acerca a nosotros. Que esta de acá rota entonces en esta dirección. Entonces esto muestra la rotación de la nube, pero yo lo que les pido acá fijarse es que en esta galaxia satélite vemos entonces un montón de medio interestelar, y este medio interestelar tiene la estructura parecida a la de una nube en la superficie de la Tierra en realidad. Y esta estructura se describe muy bien con lo que se llama una fractal aleatoria. Yo para convencerlo, de hecho, de eso, voy a sacar un pedacito acá de esta intensidad total y lo voy a mostrar acá. Esto es el pedacito de esa observación, en la realidad, la observación. Y a la derecha hay una fractal aleatoria sintética. Y ven ustedes que las propiedades geométricas son muy parecidas. Entonces, en realidad, esto está bien descrito en este paper, muy bonito el paper, sobre estas observaciones de la nube grande de Magallanes. Bueno, los invito a revisarlo si les interesa. Y en ese paper entonces se describe este análisis fractal, que muestra que, bueno, cuando yo digo ya sea una nube esférica autogravitante con una masa superior a la masa del jeans, queda puro reírse nomás, porque la realidad es algo así. ¿Okay? Pero es como el gas ideal. Mm, ¿Qué vamos a hacer? Digamos, tenemos pocas herramientas a la mano y eh, tenemos que aproximar lo que podemos. Y entonces, estas son las herramientas que tenemos. Además, el criterio del colapso de Jeans es muy importante. Bueno, con eso vamos a quedar hasta acá nomás. Y el martes próximo sigo con eso de la contracción protoestelar. Eh, No sé si tienen consultas sobre lo que les estaba contando, o si quieren podemos dejar para el martes próximo. Los dejo pensar un poco sobre la masa de jeans, que en eso fue un poco rápido, pero eh, y lo podemos conversar el martes. Yo tengo una A mí pregunta, profe. Profe, Dale, dale. Diga, Mauricio. Ya. Es sobre ese gamma, creo, gamma diabático, ese ¿Ya? factor que usted dijo de que cambiaba según el material de la estrella. Esto quiere decir que diferentes estrellas en diferentes como periodos como de evolución van a tener diferentes factores adiabáticos, o solo esto cuenta para estrellas que están naciendo. Ok, buena pregunta, Mauricio. En realidad, acá lo que les quiero explicar es que a ver. Eh,
cuando hablábamos del equilibrio del virial, tenemos esta situación de la nube esférica. ¿Okay? El MU es muy distinto si yo ya hablo de una protoestrella. Lo que pasa es que después vamos a hablar de la contracción de la protoestelar. Pero supongamos que tenemos una masa de Jeans de una masa solar, una protoestrella, que está allá, que va a colapsar para formar una sola estrella. Y eso es hidrógeno molecular, entonces ese te va a tener un gamma, ¿cuánto era? De 7/5, creo, si mi memoria es correcta. ¿Okay? En cambio, si hablo ya de una estrella formada, ya ahí el gamma es distinto, porque acá tengo, para una estrella formada, ya voy a tener electrones y protones disociados. Entonces ya es más como un gas monoatómico. Gamma sería 5/3. ¿Ok? Si tengo además distintas partes de la estrella, por ejemplo, la superficie de la estrella podría ser molecular o atómica y el interior ionizado. Eso también va a cambiar el gamma. El gamma también tiene que ver con la excitación de los grados internos de los núcleos atómicos. Cuando uno habla del núcleo estelar, las temperaturas son tan altas que vamos a ver que vamos a excitar los grados internos del núcleo. Y eso entonces va a tener 8 gamma. ¿Ok? Pero en el fondo, el punto que estamos haciendo acá es extender el teorema alberial, que vimos primero para el gas ideal, al caso de un gas que puede tener grados internos de libertad. Bueno, espero que Gracias, profe. respondí su consulta y Profe, yo tengo una pregunta, perdón. diga, Clara. Que no sé si es muy básica la pregunta o no, pero hemos estado todo el rato hablando como de la masa de las estrellas, pero ¿cómo se saca la masa de las estrellas? No sé si es como tan directo o no. No, pues no es para nada directo. Es una pregunta en realidad súper interesante. ¿Cómo podemos medir la masa de las estrellas? Y es súper importante, de hecho, para poder hacer astrofísica, porque tenemos estrellas de distintas propiedades y queremos saber, bueno, por ejemplo, las estrellas que tienen esa temperatura, esa temperatura efectiva, ¿cómo podemos relacionarla con una masa? ¿Okay? Entonces, si queremos hacer astrofísica fina, tenemos que poder medir con precisión las masas estelares. Se miden las masas estelares cuando las observamos en binaria, cuando tenemos la posibilidad de observarlas en binaria, y vemos el periodo de rotación del problema de dos cuerpos, tenemos la masa reducida. Si las estrellas son iguales, si son una estrella binaria con la misma masa, entonces ahí podemos sacar de la masa reducida cuál es la masa de la estrella, por ejemplo. Lo que yo hago cuando quiero medir la masa de una estrella, en mi investigación, yo mido la velocidad de rotación del disco alrededor de una estrella. Cuando yo estudio el disco protoplanetario donde nacen los planetas, puedo ver la velocidad con la cual gira, hago un modelo kepleriano, y de ahí puedo sacar la masa de una estrella. Eso sería como la manera más precisa que tenemos hoy en día de medir la masa estelar. Pero no es fácil medir la masa de la estrella y depende del contexto. En el caso de protoestrellas es un tema de investigación hoy en día, pero se puede, digamos, mediante observaciones de estrellas binarias. El tema de la estrella binaria, yo encuentro que tiene más que ver con mecánica, con el curso de mecánica, que con el curso de astrofísica, entonces no pensaba cubrirlo, pensaba saltarlo. Pero de repente le voy a pedir a los ayudantes que les hagan una clase sobre ejemplos de cómo medir masas en estrellas binarias. Ya, profe, muchas gracias. Ok, bueno, con eso me despido y nos vemos el martes próximo. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Buen fin de- Gracias Chao, por profe. asistir y participar Chao, el día. profe.